Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a los espectadores y espectadoras de este cuarto programa de diálogos de Futuro Alternativo. El programa de hoy lleva por título Economía, Ecología y Green New Deal. Yo soy Cristina Muñoz, soy la directora de Alianza por la Solidaridad, ActionAid Spain, que es una organización amiga de Futuro Alternativo. Estoy encantada de estar aquí hoy y voy a ser la moderadora del diálogo, que esperamos que sea de gran interés para todos los que os estáis ya conectando a través de YouTube y para aquellos que seguro que nos vais a ver también después en diferido. Lo primero que quiero comentaros es que hemos tenido un contratiempo de última hora con una de nuestras ponentes, con Eva García Sempere, coordinadora federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida, y desde aquí, bueno, le mandamos un abrazo y esperamos que se recupere pronto. Se ha puesto enferma y, bueno, lamenta muchísimo no poder estar y nosotros también, ¿no?, que haya fallado, y le mandamos un abrazo muy grande. Eh, para los que no conozcáis mi organización, Alianza es una ONG que lleva más de 30 años trabajando en los derechos humanos y desigualdades. Por lo tanto, este tipo de diálogos, no solo a título individual, sino también como organización, pues nos parecen sumamente necesarios, ¿no? Por la necesidad y la urgencia que tenemos de cuestionarnos y de pensar en estos modelos y formas de hacer que tenemos actualmente, ¿no? Nuestro modelo de civilización está en crisis desde hace muchos años, 30, 40 años. Estamos en un proceso de desequilibrio permanente, ¿no?, que el resultado podríamos verlo como una manifestación muy clara en el calentamiento global, pero sin duda pues hay múltiples crisis que se van concatenando, la crisis económica, social, democrática, que además conllevan más desequilibrios ecológicos y en igual medida desigualdades sociales. Estamos ante una crisis del cuidado de la vida. El desequilibrio ecológico y social va creciendo en paralelo a los paradigmas del crecimiento económico. Todo esto nos lleva a que parece imprescindible y necesario este cambio de rumbo, pero ¿hacia dónde realmente? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué herramientas? Por tanto, el diálogo que vamos a tener hoy versa sobre esto, ¿no?, sobre la importancia de reflexionar sobre hacia dónde vamos. Y este diálogo es continuidad, como ya viene siendo en otros casos que hemos tenido en los tres anteriores. Es una continuidad de la publicación del artículo Crecimiento, Ecología y Pensamiento Mágico, que se publicó en Contexto, y queremos cruzar diversas opiniones sobre el tema. Por tanto, el programa de hoy va a seguir el siguiente esquema. Haremos un posicionamiento inicial con los dos invitados, lamentablemente iban a ser tres, pero con la ausencia de Eva se queda un poquito más reducido. Y después de este posicionamiento inicial vamos a entrar en un diálogo confrontando opiniones con tres bloques de preguntas y finalmente os daremos paso a las preguntas que habéis ya mandado desde el público o que iréis planteando también en YouTube. Sin más dilación voy a presentaros a los ponentes de hoy. Alberto Fraguas Herrero, que es quien nos lanza el debate. Alberto, bienvenido. Alberto es biólogo, especializado en ecología y máster en gestión ambiental del desarrollo, con más de 30 años de experiencia en gestión y planificación ambiental. Actualmente, Alberto desarrolla su actividad como director ejecutivo en el Instituto de Estudios de la Tierra y además pertenece al núcleo fundador del Foro Futuro Alternativo que nos acoge hoy. Asimismo, bueno, me toca doblemente, que es asesor en sostenibilidad de Alianza por la Solidaridad de ActionAid Spain. Y bueno, Alberto en su larga trayectoria pues también ha sido asesor de la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ha sido decano delegado del Colegio Oficial de Biólogos en Madrid, presidente de APROMA, la Asociación de Profesionales de Medio Ambiente, y coordinador de la ONG Green Cross España, así como del Observatorio de Ecología Política de la ONG ATAC. Bienvenido, Alberto. Y también junto a Alberto tenemos a Emilio Santiago, que es doctor en antropología y profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza. Emilio es coautor de muchos libros, entre ellos relacionados con el diálogo de hoy, ¿Qué hacer en caso de incendio?, Manifiesto por el Green New Deal, con Héctor Tejero, de 2019, Ruta sin mapa, Horizontes de transición ecosocial, que además fue premio de ensayo Catarata en 2016, y asimismo ha participado en numerosas monografías colectivas como Ecosocialismo descalzo, Petróleo, del año 2018, La cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial, también de 2018, y fue director de Medio Ambiente de la ciudad de Móstoles entre 2016 y 2019, y además asesor técnico en políticas de transición ecológica en la Asamblea de Madrid. Bienvenidos a los dos. Pues muchas gracias. Si queréis, bueno, pues ya vamos a empezar con el... ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias. Sí.
Lamentando la ausencia de Eva, pues nada, vamos a empezar con el primer bloque del programa de hoy, que como ya he dicho, pues vamos a tener 3 bloques hoy: el posicionamiento inicial, el diálogo y después las preguntas del público. Entonces, bueno, en este primer bloque que ya entramos de posicionamiento inicial, tenemos este documento base, que es el artículo que, como ya he mencionado, se publicó hace unas semanas, y en el artículo tenemos 3 ejes, ¿no? Estamos cuestionando el modelo productivista actual y los paradigmas con los datos que lo demuestran. Además, hacías, Alberto, ¿no?, un análisis de las tendencias y estrategias de revisión, esa transición energética y ecológica, el hacia dónde vamos. Y también planteabas unos ejes del cambio necesario, ¿no? Con algunas propuestas, además. Entonces, bueno, te invito a defendernos durante alrededor de 10 minutos, pues, este debate y esa posición del artículo. Vale. Te doy la Pues palabra, Alberto. primero, muchas gracias, Cris. Muchas gracias a Futuro Alternativo. Futuro Alternativo, quizá para los que nos estén escuchando y no lo conozcan, es un foro, un grupo de reflexión que hemos puesto en marcha desde hace, pues, yo diría, 1 año y medio. Y la idea es, fundamentalmente, es centrarse en el punto de encuentro, es decir, ver posibilidades de analizar las cosas en su integralidad, no salir un poco del grado de especialidad donde tenemos. Es un grupo que está formado por economistas, por urbanistas, por juristas, incluso por algún biólogo. O sea, y lo que pretendemos fundamentalmente es tener visiones cruzadas, ¿no?, con la idea fundamental de potenciar los encuentros de la sociedad civil. Vemos que la sociedad civil en general está un poco desmembrada, está en cada una en sus endogamias y a veces es inevitable, y de alguna forma lo que pretendemos es poner en común mucha de la gente que está trabajando en la sociedad civil, ¿no? Bueno, efectivamente, como decías, había, bueno, en la línea de trabajo que tenemos en Futuro Alternativo, digamos, se hace una edición de un artículo. El artículo este, que era Crecimiento, Ecología y Pensamiento Mágico, salió el día 2 de marzo, lo digo por si quiere alguien que nos esté escuchando verlo por ahí, está en contexto y, bueno, pues se encuentra con cierta facilidad en Internet, ¿no? Bueno, es como decía la moderadora, efectivamente, lo que analizamos es qué es lo que está pasando en una situación de crisis civilizatoria en la que estamos, una crisis civilizatoria que no es nueva, es decir, para algunos, es lo que yo pienso, por lo menos es una crisis que viene de hace por lo menos 30 años, que se está manifestando de muy diferentes formas, pero que la crisis es paulatina. Es una crisis concatenadas, una crisis tras otra, y alguna vez nos damos cuenta de que efectivamente esa crisis tiene una relación muy directa, como está pasando con la maldita COVID, digamos, en este caso con los biomas, con la biodiversidad, pero en otros casos tiene otras derivadas, ¿no? Yo diría que el hecho de ahora mismo de hacer este artículo, y muchos que están saliendo sobre los debates que hay con respecto a si el modelo que tenemos es suficiente y necesario o realmente tiene unos déficits que le hacen insostenible, que se decía antes. Bueno, pues yo creo que hay algunos aspectos que, después de ya por mi edad, pues ya tengo una visión histórica de la política ambiental en este país. Pues llevo trabajando 35 años, entonces, bueno, pues yo creo que hay algunos elementos que sí que son nuevos y que yo creo que merece la pena, Cristina, si me dejas señalarlos, ¿no? Primero, los científicos, incluso las organizaciones técnicas, están alertando cada vez más de una cuestión que ya no es el cambio climático, que es evidente, quitando algún memo que todavía lo pueda cuestionar, sino la rapidez de cómo se está dando este cambio climático y las incertidumbres que está llevando el cambio climático. Es decir, hay manifiestos casi anuales de grupos de científicos que están saliendo muy preocupados, algunos son amigos míos, por eso lo sé, y seguro que de Emilio también, muy preocupados de su academia, y sale a la calle a decir, señores, esto va en serio, ¿no? Segundo, una situación de tecnologías que efectivamente está impulsando unos determinados cambios.
Hay unas tecnologías que están encima de la mesa y que están impulsando el cambio. No hago valoraciones ahora, pero sí existe, hay un hecho objetivo que son esas tecnologías, ¿no? Y luego hay dos aspectos que me parecen absolutamente relevantes. Uno es que la sociedad está tomando más conciencia, cuesta. Los que nos dedicamos a esto de hace muchos años, nos llama la atención que la sociedad no esté en la calle reclamando más, pero está reclamando más que nunca. Y sobre todo gente joven. La gente joven ha tomado las riendas, ha empezado a pensar que no quieren que se le robe el futuro otra vez, y esa situación yo creo que sí que es novedosa. Y efectivamente estamos en un contexto que espero que lo hablemos un poco de Green Deal, de pactos verdes, ¿no? Bueno, pues esa es una situación que también hay que tomar en consideración y que de alguna forma es novedosa, aunque no conceptual, pero sí económicamente por el gran volumen que al menos está diciendo que va a liberar, ¿no? Bueno, el artículo trata de esto, trata de la relación entre economía y ecología, y se llama pensamiento mágico porque yo creo que desde la base fundacional del modelo, el modelo está basado en una falacia que apela más a la magia que no a la realidad científica, ¿no? Y es que un modelo de crecimiento permanente en un planeta de límites finitos, o un planeta de límites biofísicos finitos, pues es insostenible, es imposible. A eso yo lo llamo falacia, pero es así. Y las bases en las cuales está asentada el modelo siguen creyendo en el crecimiento como paradigma fundamental. Bueno, eso supongo que viene desde de la propia ilustración. En el artículo hago alguna digresión en ese sentido. La ilustración que nos sacó de Dios y nos llevó al ser humano no tenía los datos ecológicos suficientes como para darse cuenta de que los límites eran finitos, ¿no? O por lo menos olvidó ese matiz, ¿no? De ahí se derivó a un antropocentrismo a ultranza, olvidando que el ser humano es una parte del sistema y no el centro del sistema. Y de ahí pues pasamos inmediatamente al productivismo, al capitalismo, al neoliberalismo, donde la ruptura entre sociedad y naturaleza se va fraguando, se va ahondando, se va haciendo cada vez más evidente y cada vez más peligrosa. En este proceso ha habido dos aspectos que lo has señalado tú, Cristina. Por una parte, unos impactos ambientales brutales. Quizá el indicador más claro de estos impactos ambientales es efectivamente el cambio climático, que los subsume a todos y los cataliza a todos. Pero hay otro que muchas veces se me olvida y lo ha señalado, y en Alianza lo estáis trabajando muy bien, que es el tema de las desigualdades sociales. Es decir, la relación entre degradación social y desigualdades sociales es un hecho que es fundamental, ¿no? Lo digo porque luego veremos que efectivamente los dos aspectos tienen que estar relacionados bajo mi punto de vista. Es decir, no se puede resolver un problema ecológico sin tener en cuenta el problema social, ¿no? A veces se puede hacer, pero casi nunca los problemas están aislados, ¿no? Bueno, toda esta relación entre déficit ideológico, déficit ecológico y déficit social se conoce desde hace muchísimos años. Yo ya estaba no trabajando, pero casi, ¿no? En los años 70 ya salieron informes sobre los límites del crecimiento, los famosos informes Meadows, que se han ahora retomado de alguna forma porque todo lo que se decía en ese momento se cumplió, se ha cumplido más o menos, ¿no? Bueno, todo esto estaba basado y dice, bueno, pues no pasa nada, seguimos avanzando, seguimos profundizando, el cambio climático ya veremos cómo lo resolvemos. La hipótesis es el ingenio humano lo podrá conseguir. Eso es lo que se ha venido llamando como tecnoilusión. La tecnología nos va a salvar de todo. Va a seguir dando las puertas de salida perfectamente a todas estas crisis. Bueno, todo es muy relativo, pero doy datos, no me voy a extender mucho porque no me vas a dejar, pero voy a dar datos, una reflexión muy sencilla. Si esto fuera así, no estaríamos ahora mismo en las peores cifras de calidad ambiental que existe en la historia de la civilización.
a efectos de cambio climático, de generación de CO2, efectos de biodiversidad, extinciones masivas de especies, problemas con el agua. Yo llevo hablando de los problemas del agua hace 25 años y digo siempre el mismo dato de el número de personas, 2.000 personas que no tienen saneamiento adecuado, 1.000 personas que carecen de agua. Lo llevo hablando hace 25 años y son datos que provienen de Naciones Unidas. Es decir, no avanzamos. Los indicadores son muy malas. La ilusión que hemos tenido de que la tecnología nos salvara era puro pensamiento mágico. Efectivamente, no hemos dado con la solución. La tecnología no basta. Decimos, siempre se decía, no hay economía sin ecología. Es una frase que ha venido diciéndose siempre, efectivamente. Pero solamente una economía que se considere dentro de la ecología podrá ser factible. No se puede entender ahora mismo una economía más allá de la ecología. El productivismo y el crecimiento en general, y en particular el capitalismo, exige unas tasas de renovación de los materiales que la naturaleza no nos puede dar. La ecología es incapaz de atender los ritmos que exige el capitalismo o el productivismo. Me da igual capitalismo de mercado, capitalismo de Estado, me da igual. Es un modo de, digamos, de orientar un determinado modelo productivo basado en el crecimiento. El problema de todo al final, como, digamos, dónde se reúne o dónde se resume el gran problema, efectivamente en el cambio climático. El cambio climático es lo que decía, no me acuerdo ahora aquí, en el elefante en la habitación, ¿no? Es decir, es el gran elemento transformador, es el cambio climático. La solución para el cambio climático que se está dando ahora mismo, volvemos a caer un poco en el pensamiento mágico. Y son precisamente las renovables, las energías renovables como una mera transformación tecnológica. Yo soy un acérrimo defensor de las energías renovables, pero analizando el contexto en que se tienen que aplicar, ¿no? ¿Por qué quizá ahora se lanza toda esta dinámica de transición cuando hace 30 años sabemos cuál es el problema? Algunos lo hemos intentado muchas veces, ¿no? ¿Por qué es ahora? Es decir, ¿por qué? Porque esto está antes de la COVID, ¿eh? O sea, todo el tema del Green New Deal y todos los elementos de transformación verde del modelo y tal, estaba antes de la COVID. Yo creo, apunto aquí tres elementos que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Y que en el artículo los desarrollo un poquito, ¿no? Primero, yo creo que las élites energéticas en general y las económicas han pasado diferentes etapas, ¿no? Yo con perdón las he ido viendo, ¿no? No viviendo, pero viendo, ¿no? Una, el negarlo. Otra, el adaptarlo, la RSC. Es decir, la etapa de responsabilidad social corporativa, todavía hay gente que lo niega, ¿no? Pero bueno, se ha pasado la etapa RSC. Ahora estamos en la etapa de aprovecharnos de la situación, es decir, el cambio climático es una oportunidad de negocio, que ya lo dijeron desde el principio, pues ahora es cuando se está aplicando. ¿Por qué es ahora? Pues porque el cambio climático ya no se puede detener. Es decir, los problemas del cambio climático, que ya estamos en ellos, ya es evidente que la COVID tiene relación con el cambio climático, muchos elementos transformadores del clima que está habiendo tienen relación con el cambio climático, tormentas, etcétera. Ya se sabe que es inevitable. Y es un tema que, bueno, que hay que empezar a tomar medidas porque puede provocar inseguridades en la ciudadanía y en un momento determinado, bueno, pues podría producir una serie de tensiones más allá de lo recomendable. ¿Por qué las élites consideran que es el momento de apostar claramente por la transición energética, fundamentalmente? Pues hay otra cuestión que no se nos debe olvidar, y es el CENI del petróleo. Es decir, el petróleo no va a haber tanto petróleo, ni tanto carbón, ni tanto gas, como se está diciendo. Está desapareciendo el gas, está desapareciendo el carbón. Yo no recuerdo ahora las cifras, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero en los años, creo que del petróleo estamos ya a punto, si no ha pasado. El carbón, las cifras son al 22, me parece, el gas al 25, es decir, estamos en una situación donde la energía fósil está desapareciendo. Ya no es esa
esa patada que dabas en cualquier sitio y te salía petróleo. No, ya no es. Han tenido que inventarse películas tan extrañísimas, con unos impactos ambientales tan brutales y con unos costes tan tremendos como el fracking, como para mantener un poco la rueda andando, ¿no? Es decir, hay un problema evidente a corto plazo de escasez de materias fósiles, ¿no? Y luego hay otra situación económica, meramente económica, y es que hay unas instalaciones que ya están amortizadas. Ahora hay que liberar activos para liberar esos activos de instalaciones fósiles hacia renovables. Bueno, lo que se está dando, yo creo, es una situación de transición tecnológica. Es decir, hay un cambio de modelo, evidentemente hay un cambio de modelo, ese cambio de modelo es fundamentalmente tecnológico. Pero los elementos esenciales, como es la recentralización o la descentralización de la energía, es decir, intentar evitar que la energía sean centros de poder o que generen centros de poder, pues no está funcionando. Es decir, lo que se está dando son grandes inversores cada vez más potentes que están invirtiendo en energías renovables, lo cual es bueno en tanto en cuanto son renovables, pero la circunstancia política que antes hablábamos de descentralización o de creación de situaciones de mayor justicia social no se están consiguiendo, por lo menos no parece que por un mero cambio tecnológico ese, digamos, efecto colateral, que es la injusticia, se vaya a evitar, ¿no? La tesis del artículo, y es la tesis que algunos defienden y que yo defiendo, es que sin reducción drástica de los consumos no va a ser posible sostener este modelo económico. Drástica es drástica. Es difícil pensar que ahora mismo con un cambio de, luego si hay ocasión por el tema de la transición, podemos ampliar, pero es difícil pensar que una sociedad que depende del 80% de los combustibles fósiles vaya a transformarse inmediatamente o con una rapidez tal que para el año 2030 ya tengamos todas las energías renovables suficientes como para, digamos, sustituir a los combustibles fósiles, ¿no? Es muy difícil. Yo me quedo en decir que es muy difícil, ¿no? Yo creo que va a ser imposible, ¿no? Pero es imposible manteniendo las tasas de crecimiento que estamos teniendo en energía sin reducir los niveles de consumo que estamos teniendo. E insisto, yo desde hace bastante tiempo la antropología ecológica y la ecología y la sociología, lo que nos ha venido ya demostrando es esa relación que yo digo entre los déficits ambientales y las desigualdades sociales. Por tanto, un modelo, cuando digo lo verde es para los árboles, lo ecosocial es para la ciudadanía, lo verde es para los árboles. Es decir, son cosas diferentes, ¿no? Pero un modelo que no cuestione las relaciones de poder no creo que sea un modelo que vaya a ser exitoso, ¿no? Porque son precisamente las relaciones de poder las que han sido las causantes del gran problema que tenemos ahora mismo, que se llama cambio climático y otros problemas añadidos de impactos ambientales. Por tanto, ¿Te parece que lo dejamos ahí? ¿Te cierras 30 segunditos? ¿Perdón? Vamos cerrando esta Sí, intervención, ¿te parece? iba cerrando ya, Cris. Vale, muy bien. Por tanto, hay que hacer el artículo, lo que pretendo es hacerme buenas preguntas para que las contestaciones sean las adecuadas. Por tanto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Si hay que cambiar un modelo o hay que cambiar una forma de estar en el planeta y ampliar el concepto de seguridad. Cuando hablamos de sostenibilidad, la gente muchas veces no sabe lo que es. Para mí la sostenibilidad es un instrumento de seguridad global. Es decir, que tenemos que ir a una seguridad que sea de todos y con un modelo económico que, bueno, no solo tenga en cuenta la economía y los mecanismos de la economía, sino fundamentalmente a la gente que tiene y que disfruta o no de esa economía. Por tanto, la conclusión es que el cambio de modelo tiene que ser un cambio mucho más drástico del que se está dando, porque si no, los colapsos, no hay un colapso final, hay colapsos permanentes, hay crisis permanentes, hay pequeños colapsos que pueden ir yendo cada vez más increciendo. Y esta es un poco la línea genérica del artículo. Luego, si hay posibilidad, amplío algunas ideas más. Sí, va a haber, por supuesto. Pues muchas gracias, Alberto. Yo añadiría en el tema de las relaciones de poder, que yo sé que lo tienes también ahí,
como desafío o como algo inevitable o oportunidad la fuerza que tiene también todo el movimiento feminista y el movimiento antirracista, ¿no? O sea, que Mm. hay que tener también en cuenta esas dos claves, ¿no? Porque has mencionado a los jóvenes, etcétera, ¿no? Y me parece que como movimientos del cambio son imprescindibles y necesarios y además que plantean también, están planteando efectivamente esa necesidad de transformación drástica del sistema de la que tú estabas hablando y sé que también te referías precisamente a esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que has planteado ya, yo veía a Emilio asentir, con lo cual le vamos a dar la palabra a él para que intervenga en este posicionamiento inicial y luego entramos a debatir, ¿no? Más. Emilio. Vale, bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Chris. Gracias a Futuro Alternativo por la invitación y un saludo a Eva, que es una pena que no pueda estar, pero bueno, ya en otro momento. Además, habéis planteado un debate que no solo es pertinente, sino que propone una metodología tan interesante como trabajar sobre un texto, que me encanta, ¿no? Entonces, os doy las gracias. Decir en primer lugar que a mí el texto de Alberto me parece impecable, o sea, lo suscribiría casi hasta la última coma y toca, pues además, algunos temas que son fundamentales para introducir la discusión, la cuestión de los límites de las energías renovables que ha bosquejado ahora, la cuestión que no ha mencionado, pero en el texto sí está planteada, la burbuja del hidrógeno, que se está hablando mucho sobre el tema ahora, y después el último apunte que has hecho sobre el tema de la seguridad me parece también impecable. Digamos que me parece que este es un texto muy bueno y fundamental para convencer a aquellos que no están convencidos. Esto es, me parece que es un texto muy útil para discutir, y lo has resumido muy bien en tu intervención, con quien piensa que la crisis ecológica se puede afrontar técnicamente, que su irrupción no supone ninguna discontinuidad histórica de cierta magnitud y que además se puede continuar con el crecimiento infinito en un planeta finito. Pero creo, a lo mejor no estoy en un error, ¿no? Pero creo que no es el caso de los que estamos aquí hoy convocados. Me parece que como punto de consenso, como punto de partida, podríamos asumir todas y todos los que estamos viendo esto, lo que voy a afirmar ahora, ¿no? Digamos, la extralimitación ecológica nos obliga a cuestionar de raíz la dinámica del crecimiento económico y, por tanto, vuelve incompatible la sostenibilidad con el capitalismo. Una sociedad sostenible será, por tanto, una sociedad post-crecimiento y, en conclusión, digamos, aunque la ecuación no es tan sencilla, una sociedad postcapitalista, signifique lo que signifique este post. Por tanto, digamos que la cuestión ecológica se suma a otras muchas cuestiones que además ha planteado Chris ahora y a problemas sociales provocados por el sistema capitalista que llevamos arrastrando décadas y siglos, ¿no? Y que aportan motivos más que suficientes para intentar pensar y construir un orden económico postcapitalista. La desigualdad social, tanto a nivel interno de los países como internacional a través de diferentes formas de colonialismo, la irracionalidad productiva de una economía que se encarna en forma de crisis recurrentes, su ensamblaje estructural, digamos, con formas de dominación patriarcal, los sentimientos de alienación subjetiva que esto genera. Digamos que a todos estos malestares de origen económico, hoy sumamos además la constatación científica, y la has apuntado muy bien, con estas alarmas que los científicos publican casi cada año, del comportamiento depredatorio respecto a nuestra biosfera, que de no ser corregido, pues va a acabar en el desastre. Creo que este punto de consenso me parece que es suficientemente compartido como para darlo por supuesto. Seguramente si Eva estuviese aquí también lo daría por supuesto. Y quiero llamar la atención, y lo has planteado tú también, Alberto, en tu intervención, que de hecho esto no se trata ni mucho menos de una información nueva. Primavera Silenciosa se publicó hace 60 años. El informe al Club de Roma de los límites del crecimiento, el próximo año, en el 2022, cumple medio siglo. La capacidad de carga de la Tierra se superó en 1980. Es decir, llevamos más de 40 años viviendo por encima de nuestras posibilidades biosféricas, aunque digamos esto se ha repartido de modo extremadamente desigual. Cuando a veces se habla de la crisis ecológica, se hace alusión a cierta, digamos, preocupación generacional por los que vienen, ¿no? Frases del tipo, ¿qué mundo dejaremos a nuestros nietos? Pero bueno, es que este es un planteamiento erróneo desde la base de que esos nietos somos nosotros. Somos nosotros. Hago esta puntualización porque me parece que es importante para lo que quería decir. Asumiendo de base la absoluta idoneidad de este texto, para todos aquellos que creen en los mitos de la tecnolatría y el pensamiento económico dominante, lo que voy a hacer es exponer algunas dudas para el debate, para que haya chicha, porque si no, pues estaríamos todos de acuerdo y se acabaría aquí, en un segundo nivel, ¿no? En el nivel de los convencidos, de los que ya estamos iniciados en esto.
dudas que gravitan alrededor de la pregunta de, que para mí, digamos, supone la obsesión que nos debería quitar el sueño, a mí al menos me lo quita, a los activistas que luchamos por una transición ecológica socialmente justa, que es la cuestión del cómo. El por qué lo tenemos muy claro. Y Alberto lo ha puesto muy bien en su resumen y en el texto está mejor expuesto. Ahora creo que nos toca responder a la pregunta por el cómo. Y responder de un modo práctico, no especulativo, y responder sabiendo que llevamos medio siglo emitiendo mensajes de alarma como Cassandra y algo falla, ¿no? Porque como dice Jorge Richman, con todos los matices que se puedan poner a esta frase, en lo esencial, el ecologismo como movimiento ha fracasado. Ha fracasado en la medida en que los indicadores de insostenibilidad son estos tras medio siglo de pensamiento y de actividad política. Es decir, como os decía antes, creo que el texto de Alberto apunta con mucho acierto a que la cuestión de la sostenibilidad implica necesariamente abrir la cuestión del sistema capitalista y su superación. Pero donde está el nudo gordiano es cómo convertimos la verdad científica y moral en una verdad política, una verdad transformadora, eficaz y real. Esto, por supuesto, es una respuesta que yo tenga, sino que tendremos que construir colectivamente, pero sí que quería compartir en esta primera intervención algunas intuiciones, algunas pistas. Dice Alberto en su texto, no podemos ir contra la física, contra la química y contra la biología. Es verdad. Y es preciso recordarlo muchas veces, en tanto que el pensamiento económico dominante es pura metafísica, o algo peor, es una forma de terraplanismo que piensa que los recursos son infinitos y que explotarlos de un modo exponencialmente creciente depende de los incentivos del mercado. Esto es, en última instancia, un pensamiento económico que considera que la biosfera es un subsistema del mercado y no el conjunto de las cosas humanas, incluyendo el mercado, un subsistema de la biosfera. Pero ojo, creo que a veces desde las posiciones ecologistas hacemos un uso un poco reduccionista de esta verdad en los siguientes dos sentidos que quiero exponer ahora. En primer lugar, solemos olvidar que además de límites biofísicos también hay límites antropológicos. Esto es, que las realidades sociales y culturales, aunque sean históricas, aunque sean construidas, no significa en ningún caso que sean flexibles, que sean autoevidentes, que sean fáciles de transformar y que no se impongan por encima de nuestras voluntades. La historia, la antropología, la sociología, la ciencia política nos señalan que existen regularidades, que existen inercias, que existen dinámicas sin sujeto, que acaban conformando realidades que no responden, digamos, a una mera convención humana y que también funcionan con límites. Límites de otra naturaleza, pero que también son límites. Límites sobre cuestiones de enorme relevancia para la transición ecosocial. Por ejemplo, ¿qué cabe esperar del cambio social y su ritmo? ¿Qué margen de maniobra existe para sustituir instituciones? ¿Qué margen de maniobra existe para la transformación de los códigos culturales que marca la vida buena? Yo creo que son preguntas tremendamente relevantes. En este sentido, el ecologismo, al menos algunas de sus voces, creo que a veces peca de cierto reduccionismo naturalista, por el cual, por ejemplo, el descenso de la tasa de retorno energético de nuestro metabolismo social fuera a determinar el tipo de mundo en el que vamos a vivir en el próximo siglo. Sin duda, un menor rendimiento energético nos aporta información muy útil para saber, digamos, por ejemplo, que por mucho que la tecnología y la eficiencia mejore, nuestro mundo va a ser energéticamente más pequeño. Eso es un hecho indiscutible. Pero yo creo que hay algunos discursos ecologistas, no digo que sea el caso tuyo, digo como en general, como el marco del debate general, pegan un salto y puentean la mediación social y política de esa realidad material. Y aquí, Alberto, lo señalaste muy bien, el factor desigualdad, por ejemplo, que puede dar lugar a muchos escenarios y ninguno de estos está predeterminado por la tasa de retorno energético. Es decir, una tasa de retorno energético menor no tiene por qué desembocar en una sociedad ruralizada como la que imaginan algunos decrecentistas. También puede dar lugar a una sociedad extremadamente desigual, donde algunos sectores sociales o países sigan creciendo a costa de exterminar a otros. A costa de exterminar a otros. De hecho, digamos, cuando planteas en el texto que una parte, digamos, de por qué se está haciendo ahora esta apuesta por la transición energética y planteas el tema de las inversiones que ya están rentabilizadas, eso es verdad, pero no se nos olvide que hay gente que está apostando por el exterminismo como opción de salida a esta crisis y que de hecho la transición energética es algo que no es universal. Ahora porque Trump acaba de perder las
elecciones, pero digamos que esto es un proyecto más europeo que global y que hay algunas élites y oligarquías que están apostando por otro camino. En segundo lugar, y digamos, y como estrategia de transformación social, creo que estos 50 años de relativo fracaso, insisto en el relativo, del movimiento ecologista nos enseñan, y esto quizás pueda ser más o menos polémico, que la verdad por sí sola no tiene efectos políticos. Esto es fundamental. La izquierda a veces ha tendido a explicar el cambio social como, ¿cómo decirlo?, como una especie de traslación colectivista de la teoría del actor racional que los liberales defienden en el plano individual. Es decir, pareciera que existen unos intereses objetivos dados por algo que está fuera de la política, pues bien sea la economía, bien sea la termodinámica, la biología, y que una vez que esos intereses son clarificados y la gente toma conciencia de su verdadera posición en el mundo, actuase en consecuencia, ¿no? En este caso, pues nos volveríamos sostenibles. Yo creo que esto es un error. Creo que la política no se juega en términos de verdad frente a engaño. Con esto no estoy diciendo en ningún caso no, que se base en la mentira política, no estoy haciendo una defensa de la mentira política. La verdad es fundamental, pero me parece que hay un error estratégico en el que la izquierda está atrapada desde hace muchos años, que es pensar que el cambio social consiste en decir verdades como puños. Puñeteras verdades, una expresión que se ha hecho muy famosa últimamente. Yo creo que la política es una realidad mucho más sentimental y mitológica en el sentido bueno de la palabra mito. Mucho más sentimental y mitológica que racional o científica. La política y el cambio social va de identidades colectivas, va de pertenencias, va de esperanza frente al miedo, va de deseo frente a desafección. Y en última instancia va mucho más de valores y de creencias morales que de intereses objetivos. Creo que el 100% de los ciudadanos puede ser consciente de que la crisis climática lo cambia todo, por utilizar el libro de Naomi Klein, y en ese cambiar todo no optar por construir una sociedad sostenible y justa, sino apostar, como decía antes, por masacrar a alguna parte de la población mundial para mantener sus privilegios. Lo digo muchas veces, el gran dilema ético-político del siglo XXI se resume a modo tuit en o compartimos una escala que no tiene precedentes o vamos a aprender a matar a una escala que no tiene precedentes. Compartir o matar, por supuesto que es una cuestión de conciencia, pero es una cuestión de conciencia ideológica en tanto que posicionamiento moral, no es una cuestión de conciencia frente a ignorancia, frente a falsa conciencia, frente a mentiras, ¿no? Por decirlo en modo marxista viejuno, la política no es una realidad superestructural que refleja realidades sociales más profundas que ya vienen dadas. La política es una esfera una esfera propia, con autonomía relativa, con ciertas reglas de juego endógenas y que exige pues, una cierta pericia o artesanía específica para operar por ella. Por tanto, creo que ninguna crisis, tampoco la ecológica, produce acontecimientos automáticos, sean transiciones o sean colapsos. Lo que produce son campos de juego cuya potencialidad siempre es ambivalente, digamos que va en función de cómo se articulan las coyunturas políticas. Es decir, creo que la diferencia es fundamental. La política, y la ecologista tiene que ser así también, no refleja mayorías, las construye. Y la diferencia es fundamental y orienta la acción de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en el texto planteas algo que también vale para el Green New Deal, que es la cuestión de la economía circular. Es verdad que tal y como la están empleando las élites ahora, el concepto de economía circular dista mucho de la circularidad material que tendríamos que estar poniendo en práctica. ¿Qué hacemos entonces? Podemos abandonar el término, se lo regalamos y empezamos de cero, con todo lo que eso cuesta, o digamos, aprovechamos una palabra que empieza a ser comprensible para las grandes mayorías y la disputamos para sacar su mejor partido. Yo creo que aquí hay, digamos, como dos esquemas de estrategias distintas, por cierto, que no tienen por qué ser, digamos, absolutamente antagónicas. Podemos hacer una suerte de especialización del trabajo y que haya gente dedicada a ambas cosas. Es verdad, Alberto, y lo mencionas en el texto y me gustó mucho, que las reformas sostenibles del capitalismo han fracasado. Digamos que no han funcionado sus propios mecanismos correctores. Pero, digamos, y es a donde quería llegar, y con esto ya voy cerrando, es tan verdad como que nuestras tentativas de transformación postcapitalista también han fracasado. Y creo, y yo que hice la tesis sobre Cuba, e insisto siempre mucho en esto, no se puede pensar la transición ecológica sin hacernos cargo hasta el último gramo de dolor y de decepción que hemos heredado del fracaso también relativo de la aventura socialista durante el siglo XX. No podemos pensar que estamos antes de 1848, que no tenemos 150 años de experiencias frustrantes de superar el capitalismo como sistema económico. Por tanto, y de verdad con esto cierro, creo que la transición ecológica nos va a exigir
una especie de doctorado en el arte del funambulismo, de caminar sobre una línea muy delgada. A un lado están los límites biofísicos, violentados hasta la catástrofe inminente, pero también tenemos otros límites, los límites antropológicos, sociológicos, históricos, que también nos constriñen. Y me parece, por resumir, digamos, en lo que quería decir, que tan pensamiento mágico es negar unos como otros. Y que el mejor, y ya por apuntar como una salida, ¿no? A mí el mejor camino de equilibrio transformador que yo he encontrado para la próxima década, no digo, digamos, para el conjunto del siglo, sino para la próxima década, sin defender que sea el único camino y sin, digamos, ser ingenuo y no saber que no está repleto de riesgos y de problemas, es la idea de Green New Deal como proyecto que articule nuevas mayorías políticas y que, digamos, sea capaz de ser el hilo conductor de todas esas nuevas conductas, nuevos esquemas de valores que Alberto también dices al final de tu texto, ¿no? Y con esto ya cierro mi intervención inicial. Bueno, muchas gracias, Emilio. La verdad es que yo creo que ha sido muy complementario, ¿no? Porque dentro de que intachable el artículo de Alberto nos sirve, como decías, para los no convencidos, pues me parece muy relevante esa orientación tuya, ¿no? A entrar en harina, ¿no? Y a que los convencidos pensemos mejor en estas estrategias, ¿no? En el cómo transformar, en los márgenes de maniobra que has mencionado, muy potente el compartir o matar, porque es tal cual, ¿no? Y el riesgo que eso tiene. Y bueno, me gusta mucho el final, sobre todo con cómo has encontrado o dónde estás encontrando ese equilibrio transformador. Y justo nos da pie a entrar ahora en el diálogo, ¿no? Que va a ser un poquito más breve en torno a las preguntas que tenemos preparadas. Y justo pues vamos a empezar ahora, si os doy paso, empezando con la transición ecológica. Bueno, coincidimos, los dos habéis coincidido en que es necesaria esa transición ecológica y energética para revisar nuestro comportamiento y relación con el planeta. Entonces, la primera pregunta para Alberto, que ya ha apuntado también un poquito Emilio, ¿no? Alberto, ¿hacia dónde y cómo ves esa transición? ¿Los pasos son adecuados? Aquí puedes ampliar un poco lo que ya nos planteaste al inicio, ¿no? Sobre cómo la ves y los riesgos que tiene. Bueno, lo primero, cuando se habla de transición, es ver dónde se está transicionando, es decir, hacia dónde se va, ¿no? Porque hablamos de transición ecológica y ahí, como comentaba antes Emilio y como yo he dicho al principio, depende, caben muchas cosas, ¿no? Yo creo que de principio se está confundiendo la transición energética con la ecológica. Es decir, se está primando claramente incluso en los Green New Deal, tanto el americano como el europeo, se está primando fundamentalmente el tema energético. Tiene cierta lógica, porque dentro de lo que es el gran problema del cambio climático, la causa fundamental, el 60% de la causa, el 60 y tantos % de la causa es la energía, pero hay un 40 y tantos % que no es la energía, ¿no? El por qué lo he explicado antes, es decir, yo creo que es una situación de mercado, del mercado capitalista donde estamos, que decide que en un momento determinado hay que cambiar de tecnología, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto la transición energética es la ecológica? Pues yo podría decir que todos los discursos, estrategias, que las hay. Yo quiero recordar que ahora estamos en un Green New Deal en Europa, hablando de Europa, ¿no? El Green New Deal es muy potente, tiene una dotación económica muy potente, pero no es la primera vez que se plantea esto. Ya se han planteado en otras ocasiones, podemos recordar toda la estrategia de transición, no se llama de transición, una estrategia de desarrollo sostenible, que todo quedó en agua de borrajas, ¿no? Directamente bloqueado en la propia Unión Europea y bloqueado por las élites económicas que en ese momento no les interesaba. Bueno, es así, quiero decir que fue un hecho que muchos vivimos, ¿no? Incluso muchos estados. Yo recuerdo haber participado en la estrategia española de desarrollo sostenible, ¿no? Ha habido varios procesos, ¿eh? Esto del desarrollo sostenible, se habla primero de desarrollo endógeno, luego vino el desarrollo sostenible, luego crecimiento sostenible, luego la economía circular. Es decir, ha habido muchas denominaciones para quedarse más o menos en el mismo sitio. Digo esto porque quizá por edad yo soy un poco escéptico en que la transición, los fenómenos de transición ecológica
vayan realmente destinados a cambiar el modelo social y productivo que tenemos, que es, insisto, el problema que hemos tenido. El problema no son los impactos ambientales en sí, ese es el resultado de una estructura de poder que ha permitido que esos impactos aparezcan. Es decir, la causa son las estructuras de poder. ¿Qué pasa con las renovables? Pues hombre, si nos ponemos a pensar las renovables, que evidentemente yo soy un gran defensor, pero soy más defensor de la mejor energía renovable, la que no utilizas. Soy más defensor de eso. Las renovables tienen sus impactos, no lo olvidemos. Cada vez más se está oyendo los problemas porque necesitas minerales que se llaman raros, son tierras raras, son raros porque son muy escasos. Tienes problemas de litio, tienes problemas de wolframio, vas a tener problemas de cobalto, vas a tener problemas de níquel. En fin, que hay una serie de minerales que son esenciales para la energía renovable. Y minerales, muchos de los cuales, no, insisto, van a desaparecer o no van a ir desapareciendo. La minería es una de las, yo llevo muchos años trabajando en temas de impacto ambiental, es uno de los grandes proyectos de impacto ambiental que existen. Es decir, la minería que se va a ir generando, que se está generando ya, cada vez va a provocar más impactos ambientales y rechazos sociales. Yo recuerdo que hay una mina en Cáceres donde se está planteando, muy cerquita de la población, de litio, que está teniendo muchísimos problemas. Yo tuve ocasión de analizar algunos documentos y francamente era manifiestamente, desde el punto de vista técnico ecológico, manifiestamente mejorable. Las energías renovables necesitan energías fósiles, los plásticos, se necesita energía fósil, ¿no? ¿De dónde van a salir determinados materiales que son esenciales para las energías renovables? Es decir, va a tener que haber una convivencia entre energía fósil y energías renovables, ¿no? Hay un problema enorme con el transporte. Es decir, ¿cómo vamos a transportar el 90%, el 80 y tantos por ciento del transporte marítimo? De momento no hay, luego hablaremos de la pila de hidrógeno y del hidrógeno verde y estas cosas, ¿no? Pero de momento no hay más que fuel para trasladar eso. No hay una electrificación suficiente para arrastrar todos esos monstruos. Tendríamos que cambiar otra vez el modelo pues en el fondo estamos hablando de la globalización económica, en el fondo, es decir, el modelo es un modelo de globalización económica que exige que tiene esas exigencias en materia de alimento energético, ¿no? Hay un impacto que se está dando ya ahora mismo en España y que yo trabajo además profesionalmente intentando evitarlo en lo que puedo, que es tal la expansión de energías fotovoltaicas que existe en este país, alguna vez he tenido ocasión de comentártelo, Cristina, que está empezando a provocar problemas en la propia biodiversidad. Es decir, tengamos en cuenta que una planta de fotovoltaica, ya no digo de las plantas eólicas, que tienen un impacto ambiental o un impacto en la bifauna importante, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay unas necesidades de unas superficies enormes, no quiero datos porque si doy datos tienen que ser afinados, si no ahora mismo no los recuerdo, pero tener en cuenta un dato, ¿no? Que es que una planta fotovoltaica, si tiene 20 megavatios, que es una planta pequeña, ocupa del orden de 40 hectáreas. 40 hectáreas son 40 campos de fútbol, que siempre se dice lo de los campos de fútbol, para darnos cuenta del tamaño que tiene. Si no eliges bien el lugar, estás provocando unos impactos ambientales en los movimientos de aves y tal, importante. Es decir, que no es inane la energía renovable. Evidentemente no es la nuclear, evidentemente no es el carbón, pero tienen unos impactos ambientales muy elevados, ¿no? Hay un dato que yo recogía, que lo recogía de algunos expertos en estas cosas, yo no soy experto en energía, pero lo recogía, que para darnos cuenta del tremendo esfuerzo que hay que hacer en materia de transición energética, ¿no? La sustitución del modelo de oferta energético actual requiere cada año implementar la oferta que tenemos actualmente, la oferta que hemos puesto en la mesa en 20 años hasta 2030. Es decir, toda la energía que se ha puesto encima de la mesa en materia de renovables hasta el momento, hay que poner esa misma cantidad durante 20 años anualmente. Es decir, el esfuerzo en renovables es brutal. Es decir, o intentamos aplicar el cuento de que hay que utilizar menos energía con políticas muy bien organizadas,
no demagógicamente organizadas, porque esto de los ahorros y la eficiencia energética llevo oyéndolo hace 30 años, ¿no? Realmente el problema ahora mismo es consumir menos, no es producir más energía. Y ese ha sido el problema siempre. Ha sido el problema con la energía fósil y sigue siendo el problema con las energías renovables. Dos ejemplos, que Emilio lo ha comentado un poco así de pasada, ¿no? A mí, lo del coche eléctrico. El problema no es el combustible del coche, el problema es el coche. El problema es que la pregunta no es voy a cambiar de coche para que sea más ecológico. ¿Qué es eso de un coche ecológico? Que también tiene sus reservas, ¿no? Un coche eléctrico que tenga, porque claro, esto de la ecología, cualquier cosa lo llaman verde, claro, hay que ver la huella concreta, la huella ecológica que tiene. Pero es que además la cuestión es ¿para qué el coche? Porque el coche ocupa espacio y nos quita espacio a la ciudadanía, ¿no? Y otra cosa es con el hidrógeno verde. Yo insisto, no soy tecnólogo, ni lo pretendo, por cierto, pero hombre, algo he leído y no soy muy estúpido, aunque últimamente lo dudo bastante, ¿no? A mí me recuerda lo del hidrógeno verde cuando leo, y además por interés personal, aparte de las complejidades que tiene el hidrógeno, complejidades de manipulación, de transporte, etcétera. Los expertos, y así lo plantea la Unión Europea, hablan de que al 2050 estaremos en disposición de tener fuentes de hidrógeno verde, es decir, hidrógeno procedente de hidrólisis por energías renovables, a diferencia del hidrógeno azul o otros hidrógenos que tiene otros colores que le ponen al hidrógeno, que está basado en el hidrógeno. Hay que tener en cuenta una cosa, que no es una fuente de energía, es un vector, es decir, él recoge energía. No es generador de energía, ¿no? Es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, las cuestiones que yo leo por ahí es que al 2050, os decía, hasta el 2050 no tendremos claro si es viable. Es decir, dentro de 30 años. Y dentro de 30 años, para llegar ahí, las inversiones van a ser brutales. Donde me consta, y eso lo sé, que quien está más interesado son las grandes corporaciones de recibir esos fondos de investigación, que me parece perfecto. Pero al 2050 es un acto de fe. Yo recuerdo, no sé si os acordáis de la energía de fusión, que ya ha desaparecido del mapa. Antes la energía ya no de fisión nuclear, sino de fusión nuclear, iba a ser la panacea universal. Todavía estamos en esperanza, ¿no? Es decir, mientras de esperanza en esperanza vamos pasando fósil tras fósil, y el CO2 subiendo. Y, por cierto, con toda esta movida, sigue subiendo las subvenciones a la energía fósil. Es decir, hay más subvenciones a la energía fósil que inversiones a la energía renovable, ¿no? Es decir, estamos en una situación un poco de transición, sin saber realmente, ya termino, Cris, de lo que es la transición, y confundiendo la transición energética como un modelo meramente tecnológico, por tanto, de poder económico, a la transición ecológica. Y la transición ecológica es bastante más. La transición ecológica es qué hacemos con la biodiversidad. La transición ecológica es fomentar, yo recordaba el otro día con unos amigos la experiencia, que si no lo conocéis, el que no lo conozca, que debería conocerlo, del cinturón verde de Wangari Maathai, ¿no? Es decir, de hace los años 70, 80, ¿no? De lo que se generó con eso, del uso que se le da o se le puede dar a la biodiversidad con la plantación de forestal que planteó Wangari Maathai, ¿no? Eso hace 30 o 40 años. La transición ecológica es fomentar lo que Naciones Unidas ahora llama soluciones basadas en la naturaleza, que nosotros los ecólogos siempre hemos hablado de ecosistemas. Es decir, soluciones para resolver unos problemas, o la famosa SERT oeste de los servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, déjalos a los ecosistemas en paz, que ya veremos a ver qué servicios te da, ¿no? Tú déjalos en paz, que seguramente te provocarán una serie de bienes, ¿no? En cualquier caso, no hay una política decidida, hay una estrategia de biodiversidad para 2030, pero no está tan desarrollada, no la veo no se insiste tanto en ella como se insiste en la transición energética. La transición energética mola muchísimo más, eso meterlo en la cabeza. Y, por ejemplo, el agua. Es curioso que, bueno, ahora la Unión Europea ha hecho una nueva adaptación de la directiva de agua potable, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero seguimos con la directiva marco, menos mal que tenemos la directiva marco. Hay que hacer una transformación del modelo
yo alguna vez lo he comentado, ¿no? Es decir, en estos, que la gente sepa que en estos últimos 25 años, el descenso de precipitaciones, en estos últimos 20 años, el descenso de precipitaciones ha sido el 25%. Es decir, hay menos agua que nunca. Luego la gente ve, dice, bueno, vale, se está recuperando los embalses, ¿no? O sea, hay que verlo bajo la perspectiva histórica, ¿no? Una perspectiva ya un poco más integral, ¿no? Pues no hay políticas de transición hidrológica, que es, a mi modo de ver, una de los aspectos más fundamentales, ¿no? El consumo en este país, en España, el consumo de cultivo, de regadíos, muchos de los cuales se exportan, es del 70 y tantos %. No va a haber agua para tanto regadío. Es posible que haya agua de boca, no creo que haya problemas de abastecimiento porque eso sí que se está controlando bien. Pero el modelo de regadíos que tenemos ahora mismo no va a ser posible. No está en la transición ecológica es también ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es, Cris, y ya termino, lo que me preocupa. La transición energética es una parte de la transición ecológica, pero no lo confundamos. No es el todo. Completamente de acuerdo. Yo creo que eso es muy necesario para, además, para la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que hay mucha confusión y estamos en un momento en el que creo que los dos términos se están equiparando, como tú has dicho, y bueno, está muy bien. A ver si nos escuchan también hoy y nos ven los no convencidos, porque has aportado un montón de elementos que creo que necesitamos comunicar más, mejor, llegando a más gente, ¿no? Y entonces entro un poco con Emilio, la transición de la que estamos hablando, que nosotros yo creo que defendemos la ecológica, ¿no? Sin ciudadanía sería inviable, ¿no? ¿Tú crees que hay una conciencia suficiente a este nivel? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que estamos comunicando bien estas necesidades que tiene el planeta? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la ciudadanía? Vale, bueno, en primer lugar decir que, vamos, suscribo otra vez hasta la última coma de lo que Alberto acaba de plantear. Antes de responderte, quería hacer una reflexión breve sobre el tema de la participación, ¿no? Porque yo creo que se puede entender como en varios sentidos. Si tú planteabas que la transición sin participación no sería posible. Yo creo que, por un lado, participación puede ser algo así como el reconocimiento de los intereses de las mayorías populares en la transición, que ésta sea justa, es decir, que un nuevo estilo verde y sostenible no suponga un privilegio sustentado sobre la explotación, la violencia estructural y la segregación social. También podemos estar pensando en el papel activo de la ciudadanía, la toma de decisiones políticas sobre aquello que les afecta en esta transición. Y luego también, digamos, el papel protagonista de la ciudadanía y de formas económicas de corte social, como la economía social o el cooperativismo, en la actividad económica de la transición. En estos tres casos, por distinguir. Cuando planteas esa necesidad, yo creo que en el primer caso es lo más parecido a una necesidad impostergable, aunque no sé si lo diría con tanta contundencia. Es decir, creo que si no se reparten las cargas, si no se reconoce la mirada de intereses, la conflictividad social puede abortar la transición. El caso de los chalecos amarillos en Francia es muy ilustrativo, ¿no? Es decir, sin justicia social probablemente será inviable la transición. Digo probablemente porque digamos que la democracia es otra variable clave. Es decir, que esto también va a depender del grado de autoritarismo con que un gobierno pueda operar. En los otros dos casos, en digamos la participación de la ciudadanía, la toma de las decisiones y la elaboración de leyes y la economía más social, yo creo que es moral y políticamente muy deseable. Creo que probablemente es más eficaz en términos técnicos, pero no estoy, digamos, como tan seguro de que sea necesario. Simplemente aquí haríamos una distinción entre el ser y el deber ser, ¿no? Es evidente que las grandes leyes que van a marcar las próximas décadas de nuestro país pues van a contar con mayor legitimidad si, por ejemplo, están respaldadas por asambleas ciudadanas, elegidas al azar como órganos consultivos. O, por ejemplo, creo que, digamos, la extensión de formas económicas cooperativas, pues sin duda sería un pilar que reforzaría esa dimensión de cambio sistémico que Alberto estaba planteando antes, pues al permitirnos desmontar o transformar un orden socioeconómico que es intrínsecamente ecocida e injusto. Además de que no podemos, digamos, minusvalorar las ventajas técnicas, ¿no? Es obvio que la naturaleza distribuida de las renovables, por seguir en la senda de la energía, que es como, digamos, la punta del iceberg, yo creo que, digamos, me parece que puede hacerse más rápido a través del autoconsumo distribuido en muchos ciudadanos que producen su propia energía, que digamos, además se minimizarían esos impactos y esa fricción que provocan pues, las megaplantas en algunos entornos.
Dicho esto, digamos, creo que, insisto, que estas dos formas de participación entran más en el terreno del deber ser que en el ser, ¿no? Es decir, puedo imaginar una transición ecológica muy tecnocrática, muy poco participativa, de la que saquen grandes beneficios algunas empresas, y no creo que no pueda suceder, creo que no debe suceder, que es distinto. Y porque creo que está ligada a valores sociales peores y que, por tanto, se trata de un modelo que debemos combatir. Hecha esta precisión y, de nuevo, digamos, para animarnos a pensar un poco más allá de nuestros espacios de convencidos, en España los datos de participación son muy constantes desde la transición hasta aquí. Es, digamos, una estructura social como muy robusta, ¿no? Y es que España es un país que se moviliza mucho, tiene los niveles de movilización más altos de su entorno, pero que se organiza muy poco. Y esto no es solo una cuestión de cultura política y de tradición, también es una cuestión estructural histórica, ¿no? Pues hay mucha precariedad, hay poco tiempo, otros estímulos, otros intereses, vivimos en sociedades muy segmentadas. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que siendo necesaria esta participación, yo creo que tenemos que asumir pues estos límites que nuestra propia historia nos cuenta sobre lo que la participación es. Es decir, España es un país que tenía una manifestación con 2 millones de personas en la calle como no hace nadie, pero que a la hora de generar pozo organizativo constante es mucho más débil, ¿no? Luego, en cuanto a la economía social, yo tengo como una duda también, y es que seguramente una especie de pez que se muerde la cola un poco trágico, en algunos sectores ahora mismo la economía social no tiene capacidad de escala para responder ante la magnitud de la rapidez de ciertos cambios que deberíamos hacer. Y luego otra reflexión así que lanzo sobre el tema de la participación antes de hablar sobre la cuestión como de la conciencia, y es, a veces no todos los cambios se hacen con consentimiento, con consenso. Un ejemplo muy fácil que se pone siempre, la ley antitabaco. Se rechazó de modo fuerte, fue impuesta, pero es un modelo de éxito, ¿no? Entonces, una pregunta que desde gente que amamos la participación profundamente nos tendríamos que preguntar, y es muy comprometida, es hasta qué punto vamos a renunciar a veces a prohibir, por decirlo de algún modo, ¿no? Y luego, sobre la conciencia ciudadana, yo creo que en el último lustro, y lo comentaba antes en su exposición, creo que hay, digamos, ha habido una auténtica explosión de la conciencia ciudadana, de la conciencia climática global. Está la movilización de los jóvenes, el fenómeno Greta, pero también el Laudato Si del Papa, digamos, y sobre todo todas las emergencias, las declaraciones de emergencia climática por parte de diferentes instituciones, y sobre todo, y Alberto lo planteaba muy bien, el hecho de que el cambio climático ha pasado de ser un relato científico a una experiencia palpable en la vida cotidiana. O sea, todo el mundo tiene una anécdota climática terrorífica que puede contar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, tenemos el mayor nivel de conciencia que hemos tenido nunca. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero estoy con Alberto cuando decía que tenemos el mayor nivel de conciencia que se ha tenido nunca. Pero la cuestión clave, y lo planteaba antes, ¿no? Y si no se trata solo de conciencia, y si, digamos, lo que tenemos es un déficit de otra cosa, si a lo mejor, digamos, tenemos que plantear lo que os comentaba en mi intervención, ¿no? Horizontes que sean de deseo diferentes, no solo de conciencia de un problema, sino horizontes de deseo distintos. Y porque lo queríamos hacer corto, lo dejo aquí, luego si eso me explayo un poco más. Muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro. Y ya has entrado en algunos puntos que teníamos también para después. Incluso Alberto también resolvió alguna pregunta del público, o sea que nos vamos bien con el tiempo. Bueno, en la exposición inicial, Alberto, comentabas esa oportunidad, bueno, a nivel de escala, ¿no? También del volumen de fondos que tenemos ahora mismo para la transición, ¿no? Existen herramientas para el cambio. Otra cuestión es el grado de cambio que traen acompañadas, ¿no? Y bueno, hemos hablado del Pacto Verde, está también todo este tema del Next Generation y en España, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan de reconstrucción? Que es cierto que estamos hablando de unos volúmenes de inversión nunca antes vistos, ¿no? En esta materia. Entonces, bueno, ahora quería preguntarle a Emilio, ¿qué operatividad le das al nuevo Pacto Verde? ¿Es el que se necesita? Conecto el audio. A ver, yo creo que aquí habría también, voy a intentar de modo como muy sintético, hacer algunas matizaciones. Por un lado, habría que definir qué entendemos por Pacto Verde, y quiero introducir como 3 cuestiones. En primer lugar, el Pacto Verde puede ser 2 cosas, o al menos la gente que lo defendemos en base a 2 dimensiones. Una es un programa de transición ecológica, digamos, ligado a algunas medidas concretas, pero también lo entendemos como un dispositivo político de articulación de mayorías, que es distinto. Es decir, por un lado son las medidas que un gobierno tendría que tomar
para realizar una transición ecológica socialmente justa y por otro lado es el tipo de relato que te puede permitir llegar a ser el gobierno que aplique esas medidas. Son dos cosas. Y luego además tenemos el hecho de su aplicación concreta en el caso de Europa en este momento. Sobre esto es el segundo matiz. Pactos verdes hay muchos. Digamos que es un concepto muy plural y que depende de quién lo signifique, pues tiene unas connotaciones o tiene otras. No es lo mismo el Pacto Verde de Ursula von der Leyen que el de Ocasio-Cortez, que el que pueda defender a alguien como yo. En ese sentido, nos parece que es un significante interesante, que está en disputa y que, digamos, hay que siempre atender a la letra pequeña de lo que propone cada uno y de las herramientas que está movilizando. Y la tercera cuestión es, quería, digamos, definirlo muy brevemente, explicando por qué esa manía un poco pedante de que algunos empleemos el término en inglés, ¿no? La cuestión del Green New Deal. Es que Green New Deal es un término con muy mala traducción, en el siguiente sentido. En Estados Unidos, la propuesta del Green New Deal hace referencia a una época histórica con una fuerte connotación política, que es el New Deal de Roosevelt. Un momento histórico que más allá de sus sombras, que son muchas, en cuestiones de feminismo, en cuestiones raciales, funciona la memoria colectiva del pueblo de Estados Unidos como un recuerdo de que a veces los de abajo podemos ganar. No se nos olvide que Roosevelt impuso un tipo máximo del IRPF a rentas altas del 90%, lo que es en la práctica un salario máximo. Compárese eso con la tibia política fiscal del gobierno más progresista de la historia del Estado, de un Estado como el nuestro, ¿no? Entonces, digamos que en el Estado español o en España no tenemos en nuestra memoria colectiva recuerdos de grandes victorias populares que podamos resignificar desde un punto de vista ecologista. Pactos de la Moncloa Verde, uno no sabe si es una cosa más ridícula que fea, ¿no? Entonces yo creo que esta pequeña definición me sirve para digamos, para incidir en el hecho de que el Green New Deal es un proceso de transformación con dos patas. Está evidentemente una modernización ecológica de la economía, con un nuevo modelo productivo, pero también hay una segunda pata casi más importante, que es un incremento sustancial de la redistribución de riqueza que conlleva en paralelo un aumento de la regulación política sobre las lógicas del mercado. Esto es, el Green New Deal para mí nos debería servir, si no tanto para abrir una etapa postcapitalista, que quizás es más complicado, sí para abrir una etapa postneoliberal, que nos parece fundamental a la hora de enfrentar en el corto plazo un reto como este. Dicho esto, bueno, luego si queréis podemos entrar en cuestiones sobre los contenidos de ese programa del Green New Deal o sobre las ideas fuerza de ese discurso, que insisto es distinto del programa del Green New Deal, que yo creo, esto es una hipótesis de trabajo que no está demostrada, no ha sucedido todavía, pero creo que el Green New Deal tiene la capacidad de articular esos gobiernos ecologistas de mayorías que necesitaríamos para afrontar esto. Un Green New Deal que además, en mi caso concreto, defiendo siempre que es un Green New Deal post-crecimiento, es decir, que tiene que ser un movimiento de apertura que nos permita introducir lógicas post-crecimiento que vayan, digamos, hacia una transformación gradual de este sistema económico en otra cosa. Luego, si queréis, podemos entrar en detallar cómo, ¿no? Pero respecto a la cuestión del Green New Deal europeo que estabas mencionando antes, a ver, yo creo que aquí, pues, como todo, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser críticos, porque hay que ser críticos, pero creo que a veces a la izquierda llevamos tanto tiempo perdiendo que nos asusta un poco ganar. A mí me cuentas hace 10 o 15 años que la política oficial era esta, y a lo mejor es una cuestión generacional, y Alberto lo planteaba antes, ¿no? Pero yo creo que aquí tú también planteabas antes que hay componentes un poco distintos. Bueno, a mí me llegas a decir que la política oficial era esta y creo que hubiese sido estético, no me lo hubiese creído. Lo decía muy bien Blanca Ruibal en una charla como esta hace como unas semanas. Ella decía que hay algo importante en este European Green Deal, es que nos ha dado la razón. Es decir, que muchas de las ideas que eran el corazón mismo de la propuesta ecologista, hoy al menos en el papel, otras cosas como se cumplan, son, digamos, política oficial de la Unión Europea. Y no hablo solo de renovables, hablo de alimentación de proximidad, hablo de luchas contra los tóxicos, hablo de reducir hasta un 50% el uso de pesticidas químicos. Hay toda una serie de cosas que a mí me suenan bien. Otra cosa, evidentemente, es cómo se va a hacer esto, a quién va a beneficiar esto, qué implicaciones puede tener esto en las relaciones norte-sur. Por supuesto, todo esto hay que entrar con mucha fuerza a ejercer como una crítica. Pero ojo, insisto, no se nos olvide Trump. No se nos olvide que el capitalismo verde no es el mainstream geopolítico que domina el mundo y que Europa en este sentido es excepción y veremos qué hace Biden. Pero hasta hace poco teníamos al negacionismo climático en el gobierno más influyente y poderoso de la historia, ¿no? Problemas de este Green New Deal, muchísimos.
es mucho más tecnocrático que democrático, es mucho más favorable, digamos, a la reinvención verde del negocio de las grandes empresas, no hay ninguna garantía de que sea justo, va a estar ligado a una explosión brutal de la minería con los impactos tan negativos que Alberto mencionaba antes, puede ser depredador en términos imperialistas e internacionales, va a generar muchísimos conflictos por el uso del suelo, conflictos en defensa del territorio de nuestros propios países, por tanto, digamos que no es la panacea. Pero en un mapa político complejo, pues yo creo que el hecho de que Europa asuma esto es una pista de que como idea, como construcción discursiva, el Green New Deal tiene fuerza para ser hegemónica. Y ahí tendremos que disputarlo entre su Green New Deal y el nuestro, por así decirlo. Me imagino, Alberto, que coincides, ¿no? En esto último sobre todo, ¿no? Que difiero. Sí, Sí. difieres. Bueno, ahora comentamos. ¿Alguna? Te voy a pedir que, si quieres, coméntalo y luego te hago otra pregunta. Sí, yo me gustaría hacer alguna, porque yo creo que el tema es importante. Nosotros lo hemos llamado pactos verdes, no Green Deal, porque es cierto porque lo primero que habría que ver es qué es un pacto, ¿no? Es decir, ¿un pacto entre quién, no? Un pacto se da entre... Entonces, los estados están pactando con quién, están pactando entre ellos, ¿no? O están pactando con la ciudadanía, o con quién están pactando. Yo creo que es importante una cuestión de lo que ha planteado Emilio. ¿Es una oportunidad? Sí, la es, sin duda. Que van a hacer, digamos que los elementos que están metidos en el en el Pacto Verde Europeo, el americano, son los mismos que ha defendido el movimiento ecologista. En la parte más verde sí, en la parte más social seguramente no. Yo antes hablaba de los dos aspectos dialécticos, ¿no? Hay una cosa que a mí me empieza a preocupar, que es un indicador de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y es cómo se está empezando a gestionar. Es decir, la gestión del pacto de reconstrucción, del plan de reconstrucción y ligado al Green New Deal y ligado a Next Generation y todos los... están encantados las grandes empresas, de hecho me consta que están haciendo unas labores de lobby importantes, presentando proyectos tanto en la oficina de presidencia de gobierno como en todos los ministerios, en comunidades autónomas, etcétera, están haciendo su papel. O sea, ahí sí que están haciendo lo que tienen que hacer las empresas, ¿no? Bien, la cuestión es, ¿qué va a pasar con esos proyectos? ¿Quién los va a seleccionar? ¿Cómo se van a gestionar? No lo sabemos realmente. Sí que es cierto, por lo que vamos leyendo, que los ministerios, X ministerios, yo conozco uno en especial, está apoyándose en grandes consultoras para analizar la bondad de determinados proyectos. Estamos hablando de proyectos de muchísima envergadura, que además deberían provenir de una estrategia estatal. Es decir, tú no puedes presentar un proyecto al plan de reconstrucción y meterlo en el Green New Deal por el hecho de que, bueno, es un proyecto que te puede venir bien en un momento determinado. Es decir, tendría que estar encajado en, bueno, una cierta lógica. Vuelvo a decir que no hay una estrategia, la estrategia de transición energética es una única estrategia, hay un plan de energía y clima, hay una ley futura de cambio climático, pero no hay otros desarrollos programáticos de lo que es la transición ecológica. Por tanto, ahí estamos en un nivel de incertidumbre importante con un volumen de dinero brutal que sabemos que va a venir, no sabemos de qué forma, pero sabemos de qué va a venir. Y ese dinero que va a venir financiado por lo público, es decir, por nosotros, y también por lo privado. Van a ir al mercado financiero y ese dinero va a provenir de los mercados financieros. Bueno, por eso todo el mundo está contento. No digo que está mal, ¿no? Pero me sorprende que el Pacto Verde, con todos los actores de la economía en Europa y en el mundo, yo conozco menos el mundo que Europa, digo en Estados Unidos, no sé cómo ha operado, yo creo que no ha operado, sencillamente, y en Europa, como está operando, lo que me sorprende es que los grandes poderes económicos están muy dispuestos a utilizar todos esos fondos, pero no creo que esté en su mente cambiar digamos, los paradigmas del modelo productivo que tenemos. No es el objetivo del Green New Deal. Bien, puede no serlo. Estoy de acuerdo con Emilio en una cosa. Podría ser que sea una oportunidad.
La oportunidad, lo que pasa es que él mismo lo ha dicho, depende. ¿La oportunidad para quién? Porque efectivamente a mí me parece que es más una refundación del más clásico capitalismo verde o neoliberalismo verde que otra cosa. Cuando hay un Green New Deal o un pacto verde que realmente se acerque a la realidad de la gente y no para salvar la economía, sino para salvar a la gente, a lo mejor tendría que orientarse, por eso lo ha dicho Emilio, depende del tipo de pacto verde, ¿no? Pero en este caso yo vería mucho más sensato un pacto verde acercándose y potenciando, que también puede ser un papel del Estado, potenciar todas las dinámicas de economía social y solidaria, las economías de cercanía, que hay un huevo, técnicamente hablando, de iniciativas, muchísimas iniciativas. Y durante estos 5 últimos años han ido creciendo de una forma brutal, tirando gente de la economía, ahora lo llaman emprendedores, con dos narices y tirando adelante. Por cierto, muchas mujeres, Cris, muchas mujeres, en muchos sectores y muchas mujeres, ¿no? Tirando adelante con esa economía. Coño, el Estado, los estados, con ese gran volumen tan tremendo, pueden potenciar otro tipo de economía privada, que es la de las cooperativas, que es la de las agrupaciones de ciudadanos, que son las asociaciones locales de muchos municipios que están haciendo cosas, muchas de ellas muy importantes, ¿no? Bien, yo eso no lo veo en el Pacto Verde Europeo. Evidentemente, el Pacto Verde Europeo tiene un corte muy diferente, es el que ha relatado un poco ahora Emilio, ¿no? Por tanto, sí, hay que aprovechar todas las oportunidades para criticar lo que se nos viene encima, para poner encima la posibilidad de criticar, pero sí es criticable. Y hay que analizar realmente lo que emana. Hay propuestas que se están haciendo y que yo creo que organizaciones donde Emilio colabora y a mí me parecen muy bien, con no solamente el fomento de la nueva economía, establecer un nuevo marco de relaciones sociales, es decir, menos horas de trabajo. Todo eso está metido en el Green New Deal, todo eso es parte del Pacto Verde, porque el Pacto Verde no es solamente un color de los árboles, es un pacto de nueva orientación político-social, ¿no? Se supone que es eso, porque si no es eso, es un remedo del más rancio capitalismo, en este caso de color verde. Y no sé si estamos a tiempo de poder, y eso es un poco lo importante, de poder ir cambiando, ir modificando las pautas digamos, de implementación de este Pacto Verde. Yo solamente os llamo la atención una cosa, que me hubiera gustado verlo, pero no ha sido así. Hay una agencia de evaluación de políticas públicas. En España sigue existiendo una agencia de evaluación de políticas públicas. En su momento se puso en marcha, luego el PP la fumigó y ahora está ahí, pero no funciona. Es un perfecto mecanismo como para público, creando sistemas de transparencia que se pueden crear, si hay deseo, como para hacerlo. Yo no veo demasiada transparencia yo conozco casos de reuniones que está habiendo en Moncloa que no lo sabe la gente. En Moncloa se despachan muchas cosas, no en los ministerios, en Moncloa. Entonces, yo creo que hace falta más transparencia y, como ha comentado Emilio, más participación, con todos los déficits que tiene la participación. En España no tenemos demasiada experiencia en participar. Estamos acostumbrados a contar, a decir lo que hay que hacer, no a escuchar lo que otros tienen que hacer, ¿no? Pero en ese sentido, ya termino, Cris, ¿es una oportunidad? Sí. Las COP también eran una oportunidad para hablar de cambio climático y el cambio climático ha ido increciendo cada vez más. Es decir, muchas veces uno no se da cuenta, efectivamente, te puedes colar por las rendijas del sistema. El Green New Deal puede ser una rendija por la cual... Las COP puede ser una de las COP son las cumbres de clima, vamos, me refiero. Una rendija por la cual se puede colar. Pero cuidado, porque esas rendijas a veces llegan al mismo sitio donde estábamos. Y en ese sentido, yo soy escéptico. Yo creo que es, insisto, una oportunidad, pero tenemos que estar muy encima para hacerla efectiva y que ese pacto verde sea más de la ciudadanía y menos de las empresas.
Yo estoy de acuerdo, sin duda. Diríamos que las respuestas institucionales y corporativas no son suficientes, ¿no? Que necesitamos todavía mucho más, ¿no? Si queréis, antes de entrar ya a las preguntas del público, en esta última ronda que os voy a hacer, os pediría que, bueno, habéis sacado ya algunas propuestas, ya habéis mencionado propuestas muy, muy concretas, ¿no? Y bueno, tú acabas de hablar de la economía social y solidaria, de las cooperativas energéticas o agroalimentarias que ya has mencionado, pero os doy unos últimos minutitos a cada uno. Si quieres empiezas, Emilio, y nos tratas de dar en síntesis cómo sintetizarías las propuestas de cambio, cuáles te parecen más relevantes, aterrizando mucho. Pues aterrizando mucho y casi en modo Twitter, diría que, bueno, de los miles de frentes que podemos ver, me concentraría en 5 o 6 porque son como muy urgentes y están encima, ¿no? O sea, estamos en medio de la tramitación de la ley de cambio climático. Yo creo que esto es un hito concreto, son unos meses, durará, y ahora mismo tenemos, digamos, un marco de una ley muy pobre, muy poco ambiciosa, que está muy lejos de lo que la ciencia pide y que además es una ley que casi no ha variado en el borrador desde 2018 hasta ahora, es decir, como si 2019 con la explosión de la conciencia climática global y 2020 con la pandemia no hubieran pasado. Esta ley no debería salir adelante así, debería salir adelante con una ambición mayor. Mencionar también el asunto de la economía circular, o sea, necesitamos aumentar el reciclaje de esos minerales raros que Alberto mencionaba antes. Esto, digamos, que es el ejemplo perfecto de un cierto estado emprendedor que podría contribuir con algunos desarrollos tecnológicos, sin que la tecnología sea una solución, a algunos desarrollos interesantes que tendríamos que poner como fuego ahí. Me parece que es imprescindible el debate de la reforma una reforma ecológica de la contabilidad nacional. El PIB tiene que ser, si no sustituido, que va a ser muy complicado, al menos complementado, por un lado con un indicador social y por otro lado con un indicador biofísico que nos permita tener las cuentas ecológicas claras y que eso, por ejemplo, luego pues repercuta en la contratación pública. Y luego hay 2 cuestiones de índole, digamos, más ideológica, pero que me parecen claves. Una es la pelea de las 32 horas. Me parece que las 32 horas es una propuesta que concentra muchísimas ventajas y sobre todo la más importante es que nos permite ir a la ofensiva ideológica antiproductivista. Y me parece que ahí hay una brecha que podemos jugar y otra es una tarea mucho más para movimientos sociales, que es la reinvención de la felicidad en términos austeros. Lo que llamamos en mi colectivo Móstoles la lujosa pobreza. Una vida cotidiana que esté basada, digamos, en cuestiones como pues, la comunidad, el deporte, la creatividad. No es una vida cotidiana que exija grandes equipamientos energéticos y materiales. Al contrario, pero ese deseo se tiene que transformar y eso no lo pueden hacer las instituciones. Eso es tarea de la guerra cultural, de los movimientos sociales y me parece clave. Y con esto sintetizo así. Hay muchas más cosas, pero las que se me ocurren. Vale, muchas gracias. Alberto, ¿quieres compartirnos algunas propuestas ya también para cerrar? En esta línea tuitera que dice Emilio, la economía circular también aplicada al agua, porque la economía circular siempre se habla de residuos, pero no. Mira, yo en el artículo, en el último módulo, planteo algunas ideas muy generales, más globales de las que ha planteado Emilio, me parece muy bien ir concretando porque tiene mucha importancia las líneas que ha comentado, que provienen, vamos, no provienen, es una adaptación, digamos, una lectura muy particular que llamó la atención del Instituto de Resiliencia sueco, que es una institución que lleva mucho tiempo trabajando y hay cuestiones bastante interesantes, ¿no? Mira, yo creo que primera idea son cinco ideas fuertes. Economía del bien común. Es decir, el mercantilismo existió en el siglo XIX y el siglo XX. Este siglo tiene que ser otro tipo de economía. Y el bien común, que estamos hablando antes, conlleva también la autorresponsabilidad de la ciudadanía. Tenemos que ser responsables también con nuestros propios actos, ¿no? Al mismo tiempo, políticas que generen conductas. Evidentemente va a haber que prohibir o que llevar a la gente, pero hay que explicarlo. Y Emilio creo que ha comentado el tema de la ley del tabaco, que fue una movida tremenda en su momento, tal. La gente lo entendió. Políticas que generen conductas. Políticas que expliquen, políticas que se han hecho y que a veces no son complejas de hacer, ¿no? El papel del Estado. Yo creo que el Estado, a pesar de, soy bastante ácrata,
Pero en esta historia yo creo que el Estado tiene que tener un papel, como decía Keynesian, de interfaz entre mercado y naturaleza. Sí, yo creo que el Estado es fundamental precisamente para vehicular ese otro tipo de economía social y solidaria. Por eso hablaba lo del Green New Deal aplicado a este tipo de economía del bien común, ¿no? Bueno, el Estado yo creo que tiene una función y ese Estado orientativo en un primer estadio, un Estado que potencie no solamente o que no haga oído solamente de determinadas élites económicas, por tanto seguramente estaremos hablando de un Estado diferente al que hemos vivido, al que yo he vivido en mis 60 años, sino a otro mercado, a otro Estado. Pero yo creo que es fundamental el papel del Estado para, entre otras cosas, para fomentar la igualdad, ¿no? Y finalmente, dos puntos fundamentales: más diversidad y conectividad entre territorios, revitalizar la relación entre entornos urbanos y rurales y con lo que eso implica de territorios autónomos a nivel energético, a nivel agroalimentario, etcétera. Y finalmente, lo habéis comentado antes, el fomentar la gobernanza policéntrica, ¿no? Lo que Carlos Jiménez habla de las estrategias comunitarias de intervención. Es decir, la participación es un salto más de la democracia. La participación ciudadana es estructurada, perfectamente estructurada, como parte del órgano de toma de decisiones, ¿no? Bueno, esto es un poco el esquema. Un esquema, yo no sé si es postcapitalista decía Bookchin que cualquier capitalismo, sea postcapitalismo, sea lo que sea, el problema no es ese, el problema es negar el crecimiento, porque claro, un capitalismo o postcapitalismo que niega el crecimiento es como una planta que se deja de hacer la función clorofílica, ¿no? Es decir, que al final estamos planteando un modelo diferente, lo de menos es como lo llamemos. Desde luego yo creo que es un modelo que exige ser bastante aguerrido en la puesta en marcha, bastante ambicioso, porque si no tenemos ambición ahora, mi experiencia en tantos años de haber trabajado en temas ambientales, si no somos ambiciosos ahora, se nos va a pasar el momento. Y el momento ahora mismo, desgraciado, afortunadamente, es muy adecuado para salir a las calles. Las soluciones las conocemos. Hay mucha gente que está trabajando en este otro tipo de economías. Mucha gente. Quizá no se potencia, obviamente, como se están potenciando otro tipo de economía más clásica y llamemos más de mercado, ¿no? Pero, bueno, solamente quiero recordar que el capitalismo lleva 3 o 4, no sé cuántos siglos funcionando. Tenemos tiempo, ¿no? No lo vamos a resolver en una semana, ¿no? Pero la cuestión es seguir machacando, seguir resistiendo e ir por esa vía, ¿no? Pero sí que hay posibilidades de hacer una nueva economía. Yo creo que sí que hay posibilidades. Muy bien, pues os voy a pasar a continuación en el último bloque ya las preguntas del público, ¿no? Si os parece, vosotros decidís a cuáles contestar. Bueno, hay algunas que son también un comentario, ¿no? El llamado tercer sector de la economía, nos preguntan si podría ser la palanca de reactivación económica de nuestro país. También hay otra pregunta relacionada, ¿no? Que dice que durante mucho tiempo hablar de desarrollo era hablar de crecimiento económico y se medía con el PIB, y nos preguntan si no creemos que sería hora de cambiar esta medición. También había un comentario sobre, bueno, creo que ha sido relacionado con la cuestión del nombre del Green New Deal, ¿no? Que nos dice Olga en el chat de YouTube que entiende que conlleva una propuesta política en el origen del término y digamos que es una manera de financiar la transformación. Nos dice que según Noam Chomsky y Robert Pollin creen que la financiación que propone la Unión Europea es insuficiente y nos pregunta que cómo lo veis vosotros, si queréis estas tres y luego tomamos otras tres. Vale, pues muy brevemente para dar espacio a más preguntas. En cuanto al tercer sector, yo creo que lo debería ser, insisto, o sea, creo que lo debería ser y que deberíamos poner toda la carne legislativa y también política y cultural en el asador para que lo fuera. Pero bueno,
Otra cosa es que lo consigamos, ¿no? Respecto a cambiar la medición, sí, yo lo dije, ¿no? Mis 5 ideas concretas. Creo que una reforma ecológica de la contabilidad nacional para incluir cuentas biofísicas paralelas a las monetarias es una cosa relativamente sencilla. De hecho, esta es una enmienda que en más países conseguimos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Se comprometieron a hacer esto. Espero que se ponga en práctica la legislatura esta. Quizás no, pero espero que se ponga en práctica. Y después, respecto a la financiación insuficiente del Green New Deal europeo, sin duda ninguna. Pero aquí, digamos, por conectar con lo que comentaba, con lo que discutíamos antes, el Green New Deal es una idea en disputa y nos están ganando ellos, por decirlo de modo como muy simple, ¿no? Evidentemente, un Green New Deal con un fuerte componente social, pues tendría una carga fiscal mucho más progresiva y tendría, digamos, unas oportunidades de financiación mucho mayor. Y en este sentido quiero, digamos, incidir, y con esto cierro, en que el problema que Alberto me planteaba es que el Green New Deal hoy está operando, por así decirlo, sobre la restauración del viejo orden del régimen del 78 que no supimos transformar. Pero para mí el Green New Deal es como, digamos, una ventana, un horizonte para mantener vivo el proyecto de impugnación y poder gestionar la idea del Green New Deal de una manera radicalmente distinta a esta. Para mí la potencia política del Green New Deal es que nos ofrece un horizonte de país que puede permitir que eso que durante la última década hemos conocido, que ha salido regular, por no decir mal, que es, digamos, un cambio del régimen sociopolítico de este país, pues pueda producirse. Porque al final es una cuestión de poder. Nuestras ideas están muy bien, pero ¿tenemos poder para imponerlas a las instituciones? ¿Cómo conseguimos ese poder para imponerlas a las instituciones? Yo creo que esa cuestión, ese componente de conflicto y de batalla es clave. Es absolutamente clave, ¿no? Entonces, es verdad que, por desgracia, parece que no hemos conseguido digamos, torcer el brazo a las oligarquías de este país y, por tanto, el Green New Deal que se impone es un Green New Deal muy tecnocrático, muy oligárquico y que va camino de ser una mera reinvención verde de lo que hay. Pero mi Green New Deal no es ese, y el Green New Deal que defendemos algunos no es ese, es, digamos, el horizonte de potencia, de transformación y de impugnación política que hemos conocido en la última década y cómo continuarlo durante esta década. Y ya está, y con esto cierro. Yo es que con eso, Cris, una acotación. Es que yo creo que con eso estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo no voy a poder estar de acuerdo? La cuestión es que el Green New Deal, el Pacto Verde Europeo, no es eso. Es, claro, se necesita un pacto verde, se necesita un nuevo modelo económico productivo, se necesita, y por tanto, instrumentos para llevar adelante. Pero el tema que ahora mismo está encima de la mesa no es ese. El tema es, vamos a ver cómo, en otra demostración de pensamiento mágico, cómo vamos cambiando la tecnología, cambiando algunas cuestiones para efectivamente seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿No va a verse lo mismo? ¿Va a desaparecer? ¿Va a amainar el CO2? Pues probablemente, pero van a generar otro tipo de problemas, ¿no? Claro, pero digamos que siendo eso así, el planteamiento nuestro es otro, es el claro. Green New Deal no es nada en sí mismo. El Green New Deal será lo que consigamos disputar alrededor de una idea. Entonces podemos, digamos, discutir las condiciones de coyuntura de ahora, que es verdad que nos ganan por goleada, o podemos discutir otra cosa que es, en el marco de las ideas de articulación de mayorías posibles, Completamente de acuerdo, sí. yo creo que es la única que tenemos a mano para en el corto plazo hacer algo, porque el decrecimiento, por ejemplo, y llevando una dicotomía muy tonta, siendo mucho más coherente lo ecológico, políticamente es mucho más inviable. Entonces, con las poquitas herramientas que tenemos a mano ahora, ¿dónde podemos dar un poco de pelea? Pues digamos que mi defensa del Green New Deal es exclusivamente esa, sabiendo todos los límites y todos los riesgos que eso tiene. Completamente de acuerdo otra vez, pero teniendo en cuenta que es otro paradigma el que estamos buscando como Green New Deal o como Pacto Verde. Sí, claro. Y que la ciudadanía sepa que efectivamente hay pactos verdes que no lo son. Y eso es una oportunidad, puede ser una oportunidad, pero puede ser una oportunidad perdida donde nuevamente nos ganen. El relato que has comentado, completamente de acuerdo, pero el relato lo han comprado ya, lo han ido comprando. Yo he estado desde hace 30 años y al principio decían que la sostenibilidad era una chorrada, que era mentira, que lo de las renovables no funcionaba. Eso créetelo, porque tengo la edad como para decirlo. He estado en sitios donde me decían que la energía solar y la energía renovable, la energía eólica y tal eran chorradas y que no sé qué. Que me lo decía la gente que está ahora mismo fomentando. Es decir,
tenemos que explicar muy bien que lo del Pacto Verde es un relato, pero sobre todo es una línea política de acción para transformar el modelo económico productivo y que además va a exigir a la ciudadanía ciertos sacrificios. Sacrificios que son llevables perfectamente, porque a lo mejor no te tienes que comprar las 14 cosas que te compras todos los días. O sea, que tampoco es una cuestión de, por eso decía, políticas que generan conducta, es una cuestión educacional, es una cuestión, y también de prohibición, también de prohibiciones en el sentido de tendencias hacia lo común, hacia el bien común, hacia las mejores conductas hacia el bien común, tabaco que decías antes, ¿no? Con una acotación con lo del PIB que también estoy de acuerdo, ¿no? A mí me parece bastante interesante la propuesta esta de contabilidad ambiental, ¿no? Hay una cuestión que con el PIB siempre, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Es decir, que al final el PIB, que aparte habría que saber lo que mide el PIB, porque lo que mide el PIB son muchos desastres, no son precisamente cuestiones ecológicas, sino cuestiones de efectos. Es decir, para el PIB un maremoto es un chollo, ¿no? O sea, que cuidadito, ¿no? Porque lo que se computa son los costes de restauración. El PIB, lo que es tan terrible es que una unidad como esta, lo que hace es crear dependencia, el medidor crea dependencia sobre lo medido, es decir, lo medido crea, mejor dicho, lo medido está dependiente del medidor. Entonces, claro, todo lo que suene a PIB va a ser crecimiento. Y claro, y si estamos negando el crecimiento, yo hablo siempre de nuevo modelo, no suelo hablar de crecimientos ni de reducción de determinadas cuestiones, sí, pero obviamente para mí el decrecimiento es una teoría que está ahí, pero yo no suelo hablar de crecimiento, suelo hablar de reducciones de determinadas cuestiones o de racionalización hacia un nuevo modelo. Pero sí es cierto que solamente se puede sostener un medidor que implique una reducción de, por ejemplo, de materia energética, por ejemplo, y de consumo de materiales, pues seguramente de otros consumos de materiales, ¿no? Como pueden ser, en fin, muchos metales que ahora mismo son esenciales. Vamos a ver qué pasa con eso. Me parece una muy buena idea lo que habéis planteado sobre la restauración la recuperación de materiales. La cuestión es, supongo que lo tenéis valorado, los costes energéticos, porque a veces los costes energéticos cuestan más, la tasa de retorno famosa, ¿no? Es decir, cuesta más energía hacer reciclaje que otras cuestiones, ¿no? Vamos, Alberto, justo había una pregunta en el chat que nos pedían una aclaración del término de la tasa de retorno energético. O sea, si quieres aprovechar y darnos ahí en 30 segundos una pincelada, aunque daría para mucho más, pero como lo estás mencionando y justo nos han planteado esa duda, perdón que os interrumpo. No, iba a hablar Emilio ahora. Vale, bueno, pues si queréis lo puedo hacer yo. Digamos que producir energía exige gastarla. Energía, no existe energía gratis y eso hay como una ratio. Entonces, en un momento dado, cuando tú inviertes mucha energía en producir energía, eso socialmente no es rentable, da lugar a muy poco trabajo útil, por definirlo de modo como muy rápido. Y respecto a lo que comentabas, digamos que la propuesta nuestra está, digamos, basada y asesorada por Alicia Valero y Antonio Valero, que son, digamos, dos de las figuras de referencia en nuestro país, que son perfectamente conscientes de las implicaciones y límites que puede tener, pero que también defienden que pues, ciertas inversiones estratégicas del Estado en el desarrollo público de algunos elementos tecnológicos nos podrían ayudar a solventar y a multiplicar, no para siempre, pero sí pues, durante varios ciclos, la vida útil de algunos de estos minerales escasos, ¿no? Aparte de un potencial de generación de empleo grande, etcétera. O sea que es una propuesta asesorada por la gente que más sabe de este país alrededor de esa cuestión. Pues interesante, sí. Cris, estás sin el micro, igual... ¡Ay, perdón! Perdón, ¿me oís ahora, verdad? Sí. Vale, os planteo las últimas preguntas ya para cerrar. Están muy vinculadas al contexto español y nos dicen que si las bioregiones podrían ser una alternativa que solucione el problema territorial y medioambiental de la península ibérica.
También nos preguntan bueno, se habla mucho de ruralización y producción de cercanía y nos cuestionan si las infraestructuras en España son las necesarias para llegar a esto, ¿no? Es decir, las comunicaciones. Y luego nos preguntan por último si llegaremos a cambiar nuestro modelo productivo basado en el turismo y en la construcción por una economía más sostenible, ¿no? Este es más aspiracional. Pues lo del turismo, cuidado con los servicios porque tienen unas demandas energéticas tienen una huella ecológica muy alta, ¿no? Pues no creo que el turismo sea la panacea universal, francamente, ¿no? Tendremos que empezar a pensar en otro tipo de producciones y en otro tipo de salidas, ¿no? Esto no se hace de un día para otro, ¿eh? Porque claro, dices, no, te estás cargando el turismo, te estás cargando España, ¿no? Bueno, no necesariamente, pero evidentemente tiene que fomentarse, aparte del turismo, otro tipo de iniciativas, ¿no? En España se dijo en su momento, hace años, que podía ser la gran central solar de Europa. Y de hecho por ahí pueden ir algún tiro, ¿no? Porque está el volumen de proyectos de energía solar que se puede estar pensando, y me consta que es así, que podamos exportar energía renovable a Europa, ¿no? Bien, bueno, el turismo, yo lo que digo es que cuidado con los servicios porque los servicios son altamente generadores de gases de efecto invernadero, ¿no? En definitiva, ¿no? Y con respecto a la otra, para darle ya la salida, bueno, lo de las bioregiones, claro, esto es un poco más de lo mismo, claro, evidentemente las regiones desde el punto de vista socioecológico, no ecológico, ¿no? Bueno, el concepto de bioregiones tiene mucho que ver con las autonomías energéticas, tiene mucho que ver con las autonomías agroalimentarias. En algunas comunidades autónomas se han hecho algunos estudios para ver qué grado de autonomía tiene. Tú puedes tener territorios que puedan ser una cierta autonomía y puedan hacer un intercambio de productos, no necesariamente de dinero, sino de productos, es decir, suena un poco a edad media, pero a lo mejor tenemos que empezar a pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que se están haciendo investigaciones, y no solamente en España, fuera de España, para verificar la posible implementación de ese tipo de bioregiones, ¿no? Donde digamos, desde el punto de vista de ordenación del territorio, los límites entre lo urbano y lo rural no quedan tan definidos como hasta ahora. Parece que sales de la ciudad y estás en el campo y viceversa, ¿no? No, ahí es otro tipo de relaciones, ¿no? Que bueno, que habrá que sondear, ¿no? Claro, eso tiene mucho que ver con las políticas de España vaciada, ¿no? Que se está planteando, ¿no? Y bueno, pues esos son principios de políticas que espero que se sigan adelante, porque como entre la derecha, lo primero que va a hacer va a ser pararla, o sea, que eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero son principios de políticas que, bueno, son diferentes, que dan orientaciones diferentes, que dan expectativas diferentes a la gente, que es en definitiva un poco lo que se necesita, porque ya sabemos que lo que tenemos no funciona. O sea, si lo que tenemos no funciona, pues apague y vámonos, ya lo tenemos muy claro, ¿no? Hay que buscar otras cosas, ¿no? Vale, pues por contestar también de modo breve, yo creo que las bioregiones ahí tienen un desarrollo fuerte a nivel teórico y deberían ser en el medio plazo, digamos, el nivel administrativo meso, obvio, ¿no? La cuestión de fondos, lo que llevo repitiendo toda esta hora y media, la cuestión de fondos de fuerza política. Claro. Implementar las bioregiones en España exige sí o sí algo parecido a un proceso constituyente para que sea efectivo, ¿no? Entonces tenemos que tener, o sea, hasta que España no viva algo como lo que está pasando en Chile ahora y de algún modo eso se traduzca además en una correlación de fuerzas en la escritura de una constitución nueva que acepte algo como las bioregiones, pues, pero como idea es fantástica. Respecto a la cuestión de la ruralización y de la producción como de proximidad, creo que es verdad que hay un déficit de infraestructuras importante que afecta a eso y a otras cuestiones de este país, es decir, el ferrocarril es el medio de transporte más sostenible y en España pues hemos dedicado una ingente cantidad de dinero en hacer AVEs, pero no en un ferrocarril que vertebre el territorio, tanto a nivel de los desplazamientos personales como de la mercancía, pero yo creo que, digamos, hay como un cambio legislativo mucho más concreto y mucho más rápido, que invertir en infraestructura es una cosa a 10, 15 años, que es la compra pública. O
sea, yo no me explico por qué la compra pública de los alimentos de escuelas, de hospitales, de cuarteles o de cualquier institución donde el Estado ofrezca restauración, no se hacen a productores cercanos e ecológico por ley, lo cual te genera una cantera de mercado protegido que incentivaría la vocación agroecológica de mucha gente joven y facilitaría el repoblamiento de la España vaciada. Es una reforma muy sencilla que tendría efectos en 4 o 5 años y que no me explico por qué no se ha desarrollado. Y en cuanto al tema del turismo y la construcción, yo estoy seguro de que si España en el siglo XXI no consigue abandonar la trampa del turismo en la que caímos con el plan de estabilización del franquismo de 1959, nos vamos a convertir en un país en vías de subdesarrollo. O sea, tenemos que salir de esa trampa. Salir de esa trampa va a ser duro, lo decía Alberto antes, pero yo creo que es importante que esto empiece a circular, que igual es necesario 10 años de cierto sacrificio económico para salir de eso, porque si no nuestro futuro va a ser muy negro. Voy a dar una sí. cosa de lo que decía Emilio. Fíjate si tiene razón. Lo de la compra verde, no puedo evitarlo. Y si me está escuchando o viendo alguna colaboradora, mira, tú fíjate si es tan importante. En el Ayuntamiento de Madrid hicieron un proyecto donde yo participé, precisamente para compra verde. El Ayuntamiento de Madrid es complejo, es muy complejo por sus compras, tiene una complejidad brutal, ¿no? Esto era con el antiguo equipo, quería hacer una dinámica de compra verde y tal. Hicimos un proyecto de compra verde francamente muy interesante, dirigido por una persona del ayuntamiento, etcétera. Lo primero que ha hecho el nuevo equipo de gobierno ha sido pararlo. Es decir, se terminó con el nuevo equipo de gobierno, pero no hemos vuelto a saber nada. La compra verde es muy importante, pero está absolutamente politizada. Pues claro, se prima a lo que ha comentado Emilio, se prima a la economía social, a la economía solidaria, etcétera, de la economía de cercanía. No se prima a otro tipo de empresas generadoras de los productos, ¿no? Bueno, pues es un poco más de lo mismo. Lo digo a efectos de la importancia que tiene cuando emites el voto en la urna, ¿no? Una de las, parece que no, pero una de las cuestiones esenciales para cambiar el modelo es la compra verde en general, de ministerios, de hospitales, etc. Y hay criterios perfectamente establecidos. Nosotros hicimos la guía esta perfectamente clara, que se puede imponer sin mayores problemas. Y lo que decía, ya termino, evidentemente que las bioregiones va a implicar un cambio muy importante, debería implicar un cambio importante, pero bueno, no pasa nada. Es decir, hay cosas que están pasando que implican cambios, ¿no? Y que bueno, pues... Bienvenidos sean. Si hay un cambio de constitución, pues perfecto, más que habría que hacer seguramente, ¿no? A otros niveles, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una de las salidas o una de las soluciones que a corto lo veo complicado, pero a medio plazo va a ser muy probable, ¿no? Que sean territorios autónomos en comunicación, ¿no? Pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Perdona, Cris, como siempre me extiendo. No pasa nada, yo creo que ha estado muy bien porque, bueno, vamos a cerrar la charla de hoy, pero yo me quedo con la sensación de que hemos logrado debatir desde, desde conceptos muy macro, ¿no? Al final lograr proponer cosas muy concretas, muy prácticas, con lo cual yo creo que se ha logrado un poco el objetivo de hoy. Si os parece, bueno, yo os agradezco mucho toda la capacidad de propuesta y de diálogo que hemos tenido hoy y bueno, vamos a cerrar la sesión. No sé si queréis decir alguna última cosa y muchísimas gracias a los dos por la intensidad y por eso, por la propuesta, ¿no? Nada, gracias por mi parte, desde luego, como Futuro Alternativo, daros las gracias a ti por el esfuerzo que has hecho, a Emilio por el esfuerzo que ha hecho, porque me consta, a Eva también no ha podido estar, pero me consta que quería estar con nosotras para hablar de estos temas, que ya los conoce muy bien. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestro esfuerzo, ¿no? Pues igual, dar las gracias. La verdad que ha sido un debate muy interesante, que no acaba aquí, sino que seguiremos debatiendo y construyendo juntas y juntos. Perfecto. Pues nos despedimos también del público. Gracias a todos por escucharnos y por la participación con las preguntas. Esperamos que haya sido de utilidad.